Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Estamos en la localidad de Wilde, en la librería Sion, y gracias a la gentileza de Estela, su dueña, hoy vamos a tener un encuentro especial. Vamos a hacer la presentación de un libro de la pastora Mildred Sierra. Ella escribió el libro Culto al Silencio, y vamos a estar charlando con ella aquí en una reunión informal sobre este tema, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia en el hogar, la violencia hacia la mujer, hacia el hombre, pero también la violencia en las iglesias. Así que haceme compañía, quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Bienvenidos al Instituto Bíblico Luis Palau. Usted ahora se encuentra en uno de los lugares de estudio más grandes del mundo. Son muchos miles los pastores y líderes que se han registrado en este lugar en la internet y están tomando clases en la comodidad de sus propias casas y en los horarios en que pueden hacerlo. Hombres y mujeres que no solo viven en países hispanohablantes, sino en muchos otros países en donde el Señor está llevando latinos para colaborar en la extensión del reino. Quiero decirles 2 o 3 cosas para que tengan en cuenta. 1, todos nuestros cursos, clases, conferencias están preparadas para ayudarle a usted en su ministerio cada día. Todos los temas son prácticos, son actuales. Hemos buscado que la mayoría de los expositores sean hombres y mujeres que conocen la realidad de la América Latina y cómo es la iglesia aquí. Número 2, tenemos cientos de horas de estudio, repartidas en cursos, conferencias y clases especiales, y nuestra idea es continuar agregando material constantemente. En tercer lugar, quiero decirle que registrándose totalmente gratis, usted no solo que puede ver las clases y bajar algunos manuales gratis totalmente, sino que además puede acceder a un foro de alumnos registrados en todo el mundo para compartir con otros siervos y siervas de Dios a lo largo y ancho del planeta. Sí, definitivamente todas las ventajas puestas al servicio del liderazgo para que cada día podamos hacer mejor la tarea que Dios nos encomendó. Ahora ya no hay excusas. Todo el Instituto Bíblico Luis Palau está a su disposición. Aprovéchelo. Inscríbase ya ingresando a www.institutoluispalau.com. Gracias a ustedes, ya por ahí vi esa sonrisita, ese saludito. Es hermoso ver lo que Dios hace. Y antes de comenzar, quiero traer un texto bíblico que está en mi manual de trabajo, en el manual que se trabaja con Culto al Silencio. Y es que en medio de todas las cosas, hoy estaba buscando qué texto iba a traer para poder... Y ese me cogió y digo, oh my God, lo tengo aquí. Vamos a leerlo antes de comenzar. Este es Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 16, porque me gusta añadir. Y puede leer desde el 2 usted para que usted vea qué fue lo que pasó ahí. Pero esta parte me impacta mucho. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Wow, y eso me impacta. Y yo sé que leemos mucho la palabra, ¿verdad? Pero hay un día en especial que algo le impacta y le da algo a uno. Y decimos, ¿por qué vivimos violencia doméstica? ¿Por qué tenemos tantas situaciones? ¿Por qué este sufrimiento familiar? Porque nuestros hijos son testigos y crecen bajo situaciones que nadie quiere que puedan estar ahí, ¿verdad? Y no solamente vamos a hablar de la violencia física, sino también de la psicológica, que está afectando tanto a nuestras familias. Y ahora decimos, no, yo no le he pegado, yo no le pegué, porque es de parte y parte, vamos a hablarlo. También los hombres pues están sufriendo esta violencia. Y eso me trae más a conectarnos espiritualmente. ¿Cómo es cuando nosotros no conocemos de Dios y podemos ir a la iglesia y no podemos conocer de Dios? Como le contaba, ¿verdad? Que desde el 88 conocía de Dios, pero no había una relación con Dios. Y es cuando Dios abre un entendimiento a nuestras vidas y dice, espérate, algo anda mal. No se puede amar a Dios y sentirse como nos sentimos. Algo nosotros no hemos trabajado. Y esa fue mi situación. Me acuerdo que, bueno, como dijo nuestra hermana Silvia, desde el vientre de mi madre, pues sufrir violencia doméstica, porque no quieren aceptar, pero desde que estás en vientre de tu madre, Dios dice, mis embriones vieron tus ojos, y también dice, desde que te vi en el vientre de tu madre, te di por profeta de las naciones, te conocí, ¿verdad? Quiere decir que en el vientre de la madre hay una historia que está ya diseñada desde el cielo, y también el enemigo la sabe. Entonces utiliza todos los medios para destruir lo que Dios quiere levantar. Por lo tanto, mi papá golpeaba mucho a mi mamá, la lastimaba, la hería, le pegaba. O sea, por lo tanto, yo sufría de ese daño físico y emocional, porque una madre llorando, una madre que está en un estado emocional tan afectada, golpeada, sufriendo, quiere decir que estaba pasando toda esa emoción a su bebé. Por lo tanto, cuando nací, dicen que no, lo que hacía era gritar. Y estuve gritando 3 días que no paraba. No me quiero imaginar, volví loco a medio mundo. Me imagino que venía con la carga de abrir los ojos a un mundo real, donde me sentía a lo mejor más protegida, guardada. Y ahora estoy escuchando más de lleno esa voz que estaba a mi alrededor, ¿verdad? Que la voz de mi padre furiosa, y yo me imagino que eso es lo que me tenía miedo. Como consejera investigando, ¿verdad? Los temores, pues yo identifiqué por qué era mi llanto. Pero mi papá a los 3 días de nacida me dio con una correa. ¿Sabes lo que es una correa, verdad? Pues con un cinto, pues a los 3 días de nacida me pegó. ¿Sabe? Que ahí empezó la violencia. Dice mi mamá, que cuenta la historia porque yo no me acuerdo, que yo me quedé tranquilita y no volví a llorar más. Usted se imagina un ataque de pánico a los 3 días de nacida, y mejor cállate y no respire y quédate tranquila porque va a ser peor. Entonces crecí en ese ambiente de violencia, de daño emocional, daño físico. Comentaba, porque a veces se me olvidan las cosas, y estaba comentando en una charla antier, ¿verdad? El lunes, estoy perdida de días aquí, el miércoles, que mi papá, cuando yo tenía algunos 7, 8 años, no me acuerdo, me dio con una bota de hierro en la parte del oído y me explotó el tímpano. Entonces, mucho tiempo sin escuchar por el oído, con tapones y supurando. Eso fue lo que el médico recomendó, tapar el oído por el ruido. Y gracias a Dios, nunca he tenido problemas de audición. Mi papá trató de... Yo tengo el pelo bien rizo, usted lo ve aquí, se me ha puesto más difícil por la humedad de aquí, ¿verdad? Está acostumbrada a estar en el aire acondicionado y bien estirado. Entonces, mi pelo es bien rizo, pero cuando pequeñita era con el pelo bien pimientita, bien estilo Y siempre me pasaba sufriendo, ¿verdad? Imagínense, todos los problemas emocionales que uno tiene. Entonces, el pelo también no me ayudaba. Entonces mi mamá éramos muchos, yo soy la mayor, son 7 de ese matrimonio,
Y todo el tiempo trabajando ahí. Y yo me acuerdo que yo escuché a un señor que le dijo a mi mamá, mira, coge un poquito de grasa, de manteca, de lo que se fríe, que venía antes como la mantequilla. Entonces, úntasela poquito, como la manteca, y le pasas ahí. Yo escuché eso, y yo fui y metí la mano. Y me puse el pelo pegajoso, así me lo pegué, que no se podía mover. Y le unté a mis otras 2 hermanas también, que tenían el pelo como yo. Y la puse a ella también con ese pelo pegado ahí. Y mi papá no me quiso pegar fuego en la cabeza. Fue un trauma, me acuerdo yo, que eso fue un escándalo porque él encima a mí para pegarme. Y usted sabe que si eso es grasa, automáticamente se me tiraba el fósforo o la candela me iba a quemar. Y a gritos de mi madre y mi tío, pues no me quemó. ¿Sabe qué puede decir? Imagínate qué traumas emocionales desde pequeña. Y creciendo, muchos traumas emocionales, mucho daño a mi mamá. Tengo una hermana la hermana mujer más pequeña, nació el 6 de febrero. El día 6 de enero se celebra los Reyes. No sé si aquí también se celebra. Sí. Ok, qué bueno. Pues se celebran el Día de los Reyes. Es el día que traen juguetes, regalos y todo está bien chévere, ¿verdad? Pues ese día mi papá llegó muy borracho y le dio una pela a mi mamá que la dejó botando tanta sangre. Ya yo me acordaba, ya tenía conocimiento. Y me acuerdo que mi mamá estuvo un mes completo. Dije 6 de enero, ¿verdad? Mi hermana nació el 6 de febrero. Mi mamá estuvo postrada en cama para no perder el bebé, a perder a mi hermana. Y hoy en día mi hermana tiene un trauma emocional muy fuerte. Hola, soy la pastora Marisa Gervasi, la autora del libro Cuando la vida te golpea, tienes que aprender a seguir, donde te cuento la historia de mi vida, de donde Dios me rescató de golpes, de enfermedades, abandono, suicidio. Te quiero decir que lo podés conseguir en Certeza Online, donde Dios te va a hablar y te va a hacer una nueva persona como me hizo a mí. Así que te animo a que lo puedas conseguir. Te bendigo en el nombre del Señor. En el 1983 mataron a mí, muere mi esposo. En el 86 muere mi papá a principios de año. Y yo me acuerdo que en Puerto Rico había un periódico que se llamaba El Vocero, que trabajaba todos los crímenes más horribles. Si pasó con la muerte de mi esposo, pasaron eso, lo sabía todo Puerto Rico, que es 100 por 36. Cuando pasó la muerte de mi esposo, volvieron a sacar la muerte cuando murió mi papá, sacaron la muerte de mi esposo, volvieron a relacionar el caso. Y usted se imagina, todo el mundo a mí me conocía. Por la hija del asesino, por la viuda o por el revolú de la muerte de mi papá. Entonces era un trauma, sin autoestima, yo no sabía ya ni para dónde mirar, para dónde ver, cómo proteger a mis hijos, cómo salir. Eso le dio un poquito más de auge a mi segundo esposo, de decir que nosotros, ¿sabes? La situación mía familiar era un trauma. Entonces, pues, él era el más santo, aunque estaba en adulterio, haciendo violencia doméstica. Después de toda esta situación, 11 años y medio, yo tuve una relación con Dios espectacular. Esos 11 años de ayuno y oración me dejaron ver que yo crecí en autoestima, mi autoestima pegó a crecer, yo luchaba con estudiar, desarrollarme. Recuerden que estaba en la universidad cuando me casé, pero yo tuve que dejar los estudios. Bien difícil que tú te cases con una persona que es violenta, que no tenga estado cognitivo de crecimiento y tú sigas estudiando en la universidad. Muy duro, y más donde yo vivía en un campo muy arriba, que no había ni transportación. Esto era algo muy imposible. Cuando muere mi esposo y me caso con la otra persona, trato de volver a buscar de educarme, de estudiar, aunque empecé la universidad muy difícil, con una persona violenta, agresiva, que tú te puedas superar. No te deja superar los celos, el miedo, la pérdida. Todo eso yo pasé y buscando alternativas. La iglesia ortodoxa, la iglesia muy conservadora, donde fue que yo fui, no ve eso tampoco como algo bueno. Que tú te eduques, que tú te crezcas, que tú te levantes. La mujer nació para estar en la casa, para cuidar a los muchachos y someterse y sujetarse a su marido, aunque sea un violento. Lamentablemente pude trabajar mi vida,
Me desarrollé, salí de la relación y me moví a vivir a la Florida para el 2000. Y ahí comenzó mi vida a hacer un cambio, una transición, donde comencé a estudiar, comencé a prepararme. Se abrió un canal de bendición porque yo dije, Señor, yo voy a mudarme de la isla de Puerto Rico, pero yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Mi vida no puede ser igual, no puede. Hay algo más y yo lo sé. Yo quiero sentirlo y yo voy a trabajar por eso. Llegó una iglesia muy buena, muy hermosa, que me abrió los brazos y comencé a dar mis primeros pasos en el evangelio de relación con Dios. Yo empecé a verme como Dios me veía, como una mujer poderosa, como una mujer que tenía valores, que tenía educación, que podía superarme en la vida, que yo podía solamente querer algo y trabajar por lo que quería y Dios abría puertas si eran conectados a lo que Dios había establecido. Y así comencé a trabajar en la iglesia, comencé a trabajar como coordinadora de liderazgo, me preparé, cogí seminario, cogí talleres, dije no, hay algo más. Me fui a la Universidad Cristiana a estudiar, fui a estudiar un asociado, ya pastoreaba y quería ser un asociado porque quería ser responsable con la enseñanza educacional de la iglesia. Y me acuerdo para mi sorpresa que me encantaba la teología. Y yo decía, no, yo voy a hacer el bachillerato ahora. Y más cuando le dije que soy buena estudiante, no era. En aquel entonces salí con un grado perfecto en teología, me gradué muy bien con un 4 puntos en teología. Me fui, hice el bachillerato en teología, otra vez 4 puntos. Todos los profesores felicitándome. Quiero que sepas que fui a una universidad muy ortodoxa, que casi todos eran hombres y muy pocas mujeres. Y tenía que cambiar mi vestimenta y todo lo demás, pero no me interesaba, yo quería aprender palabra. Fui a aprender palabra, salí de una buena universidad, la Universidad Mizpah University, allá en Orlando. Tienen universidades por todo el mundo, pero allá hice el grado de teología y sabía que con el pastorado y todo lo que trabajaba, todas las necesidades comunitarias, abriendo comunidades, levantando la comunidad en ayuda, en consejería. Yo decía, pero yo no puedo ser una consejera sin educarme. Yo necesito tener las herramientas educacionales para la consejería que debe ser. Debe ser de la palabra, debe ser espiritual, pero hay algo más, hay unos sentimientos, hay unas emociones. No quiero que la gente pase por lo que yo pasé. Yo sé que el ayuno y la oración es lo primero que necesitamos, pero cuando hay conflictos de familia, cuando hay problemas emocionales, hay un conocimiento de las emociones que tenemos que aprender. Me fui a estudiar en la maestría. Me gustaba tanto. Oh my God, pagando sacrificios. Yo estudié todo, no hay ayudas económicas para tú estudiar y yo vivo en Estados Unidos. Ustedes se imaginan los cursos, los caros que eran. Pero siempre aparecía para yo estudiar. Hacía los sacrificios. Llegué a la maestría, entre más tú vas creciendo, más costoso son los cursos. Así que yo en maestría dije, no, el doctorado es imposible, no lo puedo alcanzar, no me voy a sacrificar tanto para el doctorado, pero ya tengo por lo menos la maestría en consejería cristiana. Me gané la tesis, la mejor tesis que pude presentar dentro de la maestría con todos los estudiantes que nos graduamos. Yo me llevé el premio de la tesis, que fue hablando de la violencia doméstica dentro de la iglesia. Fue una historia que si le cuento a ustedes, yo estuve 2 horas debatiendo esa tesis porque habían gente todavía muy ortodoxa que me decían que yo estaba diciendo que el divorcio era permitido en la iglesia y que yo quería probar que si una persona tenía violencia doméstica se tenía que divorciar. Y yo le dije, usted no me está entendiendo. Entonces había muchas preguntas, se abrió un panel. Fue algo tan extraordinario. Yo sabía que este libro iba a ser algo que iba a levantar algo diferente. Digo, no era un libro, era una tesis. Déjeme decirle, era una tesis de casi 200 páginas. Esto está resumido en otra información. Y me acuerdo cuando terminé la tesis y hice toda la información de ese día, uno de los doctores de teología me dijo, usted debe tomar esa tesis y hacer un libro de educación para la iglesia. Y yo dije, yo no sé ni escribir un libro, ¿cómo yo me voy a imaginar que voy a hacer un libro? Hablaré de ella, pero solamente en prédicas. Y entonces pasó el tiempo cuando estoy en mi graduación, ahí que está todo el mundo graduándose. Ese día la universidad sortió becas para estudiantes y para visitantes. Y yo me gané la beca. Y por lo cierto tenía que irme al doctorado porque era lo otro que me tocaba. Entonces me gané una beca e hice el doctorado con beca. Dios me premió.
La verdad que Dios conocía mi anhelo, mi deseo, mi pasión por dirigir, por cuidar, por levantar la iglesia, por levantar las familias. Es algo tan maravilloso y que nace en el corazón cuando tú vienes de una familia disfuncional, una familia violenta, una familia sin Dios. Tú decir, no, Dios tiene algo sobrenatural para la familia y la gente no lo conoce, no lo sabe. Vamos a la iglesia y no nos interesamos en ver qué está pasando en mi casa, en qué está pasando en mi hogar, cómo yo puedo cambiar, quiénes son las personas que me pueden ayudar, cómo puedo buscar estos fundamentos y llevarlo, cómo educar. Y así empecé a apasionarme. Alguien me dijo, un día llegó alguien y me dijo, estamos por aquí para ayudar a los pastores si tienen un sueño de hacer un libro. Y yo rápido dije, ¿cómo va a ser un libro? Me dijeron que hiciera el libro. Y me acuerdo que a través de la tesis y todo, la persona me ayudó a formar el libro. Y de ahí sale Culto al Silencio. La tesis se llamaba La violencia doméstica rompe el pacto del matrimonio, pero ese no era agradable, pusimos Culto al Silencio. Hola, mi nombre es Alberto Jesús Capdevila, autor del libro La fe que profesamos, el Evangelio. En este libro que Dios me ha permitido escribir podrás encontrar las herramientas básicas de tu nuevo caminar en Cristo y profundizar más también en la relación con el Señor. Podés encontrar el libro en tu tienda amiga y si no también en la tienda online de Libros con Vos, donde amablemente te estará esperando Silvia. Que Dios te bendiga. Es un tabú hablar de violencia doméstica dentro de la iglesia porque la iglesia se comporta de una manera espiritual todo el tiempo. Hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios, hablamos la parte espiritual que se conecta con Dios. Pero yo aprendí algo en la Biblia y la Biblia dice que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y siempre el Señor está hablando que somos tripartistas. Entonces, ¿por qué nosotros se nos olvidan las otras dos partes dentro de la congregación? Nosotros a veces anulamos y nos hacemos tan espirituales, tan santos en el espíritu y conectándolo espiritualmente, pero se nos olvida ninguna persona que tiene las emociones lastimadas, que está dañada psicológicamente, puede tener una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Nadie que físicamente esté afectado puede tener una vida espiritual conforme a lo que Dios ha establecido. Y en mi descubrimiento, las emociones afectan el cuerpo del ser humano. Hablamos de tantos traumas, de tantos problemas emocionales, hablamos de tantas enfermedades que se toman, que vienen por la formación emocional. Si usted habla de las personas que se le afecta el riñón, el hígado, la respiración, los ataques de pánico son traumas. A veces estamos gastando en psicólogos, en psiquiatras y todo tiene un porqué, la raíz. Ha pasado un trauma emocional debido a un golpe, a un maltrato, puede ser de papi, de mami, puede ser de un agresor en la calle, no importa. La violencia genera todas estas áreas. Genera ataques de pánico, genera incertidumbre, depresiones, ansiedades, miedos atroces. Empieza a dañar el riñón, el hígado, el páncreas, el corazón, trae problemas musculares, trae fibromialgia, todo el tiempo buscando dónde sale la fibromialgia, son los músculos tensos. ¿Cuándo empezaron a ponerse tensos? Del momento que entró el miedo y el estrés por lo que estaba sucediendo a través de tu vida y a través de lo que está pasando. ¿Cómo podemos ser familias saludables si Dios nos llamó a ser un cuerpo? Dios nos llama a que nos levantemos los unos a los otros. Dios nos llama a ser santo. Entonces la santidad es una relación íntima con Dios. Y dice la palabra que el que ama a su esposa, a su cuerpo ama. ¿Cómo tú puedes maltratar tu cuerpo? Estoy usando un texto bíblico, pero también nos deja ver que a veces tenemos tantos traumas por una relación, nos divorciamos y nos casamos con otra persona y venimos tan a la defensiva con el otro esposo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desquitamos la violencia que sufrimos con la otra persona que nos quiere dar amor y no conoce cómo satisfacer tu necesidad de emoción. Y comenzamos a lastimar y herir a la otra persona. Y se convierte en un ciclo que no podemos parar. Un ciclo donde nuestros hijos siguen siendo mirando y viendo, recasados, no importando, papá contra mamá, mamá contra papá, los hijos contra el padrastro, los hijos contra papá. ¿Sabes? Se crea un ciclo y estamos en la iglesia contaminados, siendo insanos y hablando de Dios
sin nosotros mismos habernos restaurados. Y a veces tenemos que hacer conciencia, tenemos que trabajar y tenemos que aprender qué es violencia doméstica, por qué Dios la aborrece. Dice en el Salmo 11, en el versículo 4 y 5, se lo quiero decir directamente de la palabra porque no me gusta parafrasear, ¿verdad? En el Salmo 11, ahí mismo usted va al versículo 4, hay una palabra espectacular sobre la violencia. Mira, el mismo Dios la aborrece. Dice que él aborrece la violencia. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos la palabra cuando la leemos? Mire lo que dice. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Miren esto, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el 5, que es perfecto. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que aborrece la violencia, su alma los aborrece. Eso es algo grande. Eso es algo que no se nos... Esto es para predicarlo. Está en la Biblia. Ustedes saben cuántos textos bíblicos tenemos que podemos hablar de familia y podemos hablar del matrimonio y podemos hablar de los hijos y podemos hablar del amor. Pero queremos hablar de la prosperidad, queremos hablar del danzo, queremos hablar de crecimiento, queremos hablar y no sanamos. Nadie que nos sana puede llegar a la cúspide. Yo soy resultado del amor de Dios, de la restauración, pero de mi decisión de restaurarme y de educarme. La falta de educación, la falta de prevención, la falta de hablar temas, no solamente vamos a hablar de la violencia doméstica en el área psicológica, no hablamos de la violencia sexual. Tanto abuso sexual dentro de nuestras congregaciones porque se nos enseña que la mujer tiene que estar disponible cuando el hombre quiera. Eso es mentira. Eso es un acto de amor y de adoración a Dios, donde dos personas deciden ese día adorar primeramente a Dios y después satisfacerse el uno al otro. Porque lo que Dios estableció es bien hermoso y no es obligado. Entonces, traemos un mal detalle en las relaciones de matrimonio. Entonces, si hay una parte que está afectada en la intimidad, entonces no trabajamos con esa parte para enseñar cómo podemos llegar de nuevo a conectarnos en ese amor tan preciso y tan especial. Y podemos decir cómo de hermoso es lo que Dios está estableciendo en nuestra vida y pasamos por alto esta situación. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Tenemos responsabilidad. No sé si aquí ustedes son líderes en las iglesias, con los jóvenes, que mucho trabajamos con los jóvenes, ¿verdad? Con esas preguntas que vienen los jóvenes y nos traen, ¿verdad? Sobre nuestras relaciones, que abren el corazón, cómo se sienten. ¿Cuántos jóvenes se están cortando hoy en día? Se están cortando escondidas. Se cortan por la ansiedad, por la depresión. Son violentos, están usando drogas, se están alcoholizando. Pero de eso no se habla. Necesitamos ser portavoz de buena noticia. Cuando establecemos culto al silencio, estamos hablando ¿qué es violencia doméstica? ¿Qué es violencia doméstica y cómo trabajar dentro de la iglesia? Se hace un manual de trabajo para que la gente pueda empezar a sanar y empiece a tener las preguntas adecuadas para decir, esto me pasa, voy a responder, voy a buscar desde mi nacimiento. ¿Qué pasó cuando yo nací? Yo tuve que reconocer mi nacimiento. ¿Cuánto daño había hecho mi papá y cuánto daño hizo mi mamá? Porque ser permisivo de algo y no tomar acción, aunque esté traumatizada, tenga miedo, significa que según ella estaba traumatizada y todos esos temores, ¿no qué? Transmitió a nosotros, a quedarnos callados, no hablar del tema, no hablar de la situación, mantenernos ahí. ¿Y cómo ahora tenemos que romper qué? El silencio. Por eso es culto al silencio. Tenemos que hablar. No más silencio en medio de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestra familia. Es mentira que lo que pasa en mi casa se queda en mi casa. Lo que pasa en mi casa afecta la iglesia, afecta mi lugar de trabajo y afecta a la sociedad. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que haya sido de inspiración y que este material también lo puedas aprovechar. Si querés conseguir el libro, acércate, vení acá a la librería Sion en Wilde o comunícate con nosotros a la producción para que podamos acercarte todo el material de la pastora Mildred Sierra. Y te invito
a que te quedes ahí a ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!